El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Cordial saludo, amigos, saludo especialísimo en esta mañana, en este día del 5 de noviembre. Qué rico poder compartir con ustedes en este jueves. Ya se acerca de nuevo un fin de semana para disfrutar también de un merecido descanso. Pero por supuesto que vale la pena también meditar y reflexionar sobre tantos temas interesantes en nuestra vida en este fin de año, ¿no? Principio de mes de noviembre, ya penúltimo mes del año, no pensando tanto en ese asunto del año, ¿no? Recordemos que el tiempo termina siendo simplemente una ilusión, pero digamos que toda esta situación de el tiempo en el que nos enmarcan, del cronograma, de los calendarios, todo este tipo de cosas, pues nos ha permitido como sociedad de alguna manera también, digamos que encontrar, ¿sí? Alguna organización, ¿no? Nos ha permitido organizarnos de alguna manera también como sociedad, precisamente para encontrar espacios para hacer un poco de todo, ¿cierto? Entonces establecer fechas especiales, establecer fiestas, establecer todo este tipo de cosas, ¿no? Festividades, momentos de ocio, momentos de trabajo y todo lo demás. Sin embargo, el tiempo sigue siendo pues un tema ilusorio y seguimos insistiendo en que el único día que tenemos es el hoy. Por eso hay que vivir este día como si fuera el único, ¿sí? Hay frases que escuchamos muchísimo que dicen vivir el día como si fuera el último de tu vida. Yo siempre he sostenido que pues es más importante vivir el día, cada día, como si fuera el único. Y de esa manera pues lo vivimos como si fuera el primero o como si fuera el último. Porque existe el riesgo de que si lo queremos vivir como si fuera el último, pues de alguna manera perdería también la magia, ¿sí? Perdería de alguna manera también, digamos que esa posibilidad de ser un día realmente agraciado y estaríamos preocupados porque es el último, ¿sí? Entonces, qué interesante sería poder meditar un poco y establecer esa otra dinámica de vivirlo también como si fuera el primero, ¿por qué no? En este caso como si fuera el único. Los niños, por ejemplo, viven el día a día en medio de juegos, en medio de risas, y qué bueno uno poder volver a ser niño. Dice la palabra, ¿no? Dice Jesús, por ejemplo, el gran maestro, en el Evangelio: el reino de los cielos es de los que son como niños, o para entrar al reino de los cielos debes hacerte como un niño, ¿sí? De alguna manera es una forma de decir que uno tiene que volver a ser alegre, que uno tiene que volver a disfrutar de la vida, que uno tiene que volver a vivir esa esencia hermosa de la vida, que es disfrutar, que es ser feliz, que es estar siempre en una actitud plena, en una actitud de alegría. Si uno alcanza a volverse como un niño, va a encontrar que la vida se le vuelve una verdadera diversión. Hay algo que hacen los niños constantemente y que nosotros perdemos de vista, y que cuando vamos avanzando en el crecimiento, cuando vamos avanzando en edad, la vamos perdiendo por completo, y es la observación. De eso
quiero hablarles un poco el día de hoy en nuestro espacio radial. La observación. Si usted mira a un niño, usted se va a encontrar que el niño es curioso por naturaleza. La curiosidad implica observación. La curiosidad implica que el niño está a toda hora atento a todo lo que sucede, está atento a quien se ríe allí, está atento a quien corrió allá, está atento a mirar cualquier cosa que aparezca en la casa. Si usted está con un niño, usted se va a encontrar que el niño observa, mira y está constantemente diciéndole a usted, papi, una mariposa, papi, una cucaracha, papi, un cucarrón. Bueno, cualquier cosa que el niño ve, la está mostrando a los demás. Está siempre pendiente de qué aparece diferente en su casa o en su medio. Se llama observación. Nosotros, con el paso de los años, perdemos la capacidad de observar. Perdemos la capacidad de estar mirando a ver qué es lo que hay por ahí en mi entorno que me permita a mí aprender algo nuevo o descubrir algo nuevo. La esencia de la investigación, por ejemplo, es la observación. Eso es algo importante. Esta cualidad de la observación es la que nos ha permitido hacer grandes descubrimientos. Es la que nos ha permitido, por ende, avanzar en el esclarecimiento de muchos misterios que la vida ha tenido de por sí. El ser humano ha tenido que observar cada situación del mundo y de la naturaleza para poder empezar a descifrarla, y de ahí han nacido cada una de las ciencias que hoy nos permiten tener claridad en muchos aspectos. Es muy fácil hoy dar por sentadas 50.000 cosas. Es decir, para nosotros es muy fácil dar por sentado un montón de informaciones o de afirmaciones o de verdades hoy. Pero si usted se va 200, 300, 500 años antes, 1000 años antes, 2000 años antes, eso que para nosotros hoy es tan natural, eso que para nosotros hoy es tan normal, eso que para nosotros hoy es una verdad, para ellos no lo era. Para ellos era todo un misterio. Por ejemplo, para nosotros hoy es muy fácil decir que, pues digamos, o entender más bien el concepto de día y de noche. Para los antiguos no era tan fácil entender ese concepto y por ende, cuando llegaba la noche, ellos sentían temor porque creían que no iba a volver a salir el sol o la luz, no sabían ni cómo se llamaba el astro. Simplemente ellos entraban en un proceso de oscuridad y no estaban seguros de que hubiera de nuevo luz. Creían en algún momento dado que podían quedarse en medio de la oscuridad. Hoy sabemos que hay un proceso natural que permite al sol pues dar eso que llamamos digamos más bien que la Tierra tiene ese proceso de rotación que dura 24 horas y que por ende pues tenemos 12 horas de luz en promedio y 12 horas de oscuridad, pero lo entendemos hoy, lo sabemos hoy y para nosotros es algo normal que llegue la noche, nos acostamos a descansar tranquilos porque sabemos, estamos seguros de que viene el amanecer. Para ellos no. Estoy colocando ejemplos. Para nosotros es muy normal hoy saber que respiramos oxígeno y que expiramos o exhalamos dióxido de carbono. Eso para nosotros hoy es una verdad y es algo tan normal. Pero para los antiguos o para las personas hace unos años no era tan sencillo saber eso. No era tan sencillo. Quizás sabían que existía el aire y todo eso, pero no la forma molecular o atómica del aire, por ejemplo. En algún momento dado empieza el ser humano a investigar. Por ejemplo, observa que cuando pone algún líquido al calor, al fuego,
lo que observaba el ser humano era que salía de allí, de ese recipiente, vapor, humo, ¿sí? Y ese tipo de cosas le hacía pensar que pasaba algo en el líquido, pero no sabía qué era. No sabía atómicamente qué era lo que pasaba o químicamente qué era lo que pasaba. Con ese tipo de cosas nace precisamente esa ciencia, la ciencia química, que en principio estaba muy acompañada o muy permeada por la alquimia. Recordemos que la alquimia era esa idea que existía de que se podía convertir cualquier metal en oro. Entonces muchos buscaban el secreto del alquimista tratando de encontrar la piedra filosofal y todo ese tipo de cosas para tratar de encontrar el secreto de cómo convertir los metales en oro. Entonces estaba un poquito permeada por esa idea de la alquimia, la química en principio. Pero la química nace y empieza a ser una ciencia espectacular para el hombre porque empieza a dar entendimiento de la constitución atómica del mundo. Y de allí pues nace todo lo que nosotros conocemos como la tabla periódica, los elementos, que hoy para nosotros eso es tan normal, tan natural, que los muchachos lo estudian en el colegio. Pero vamos unos años atrás y nos vamos a encontrar en que eso, o con que eso era bastante difícil de comprender, de entender. ¿Qué es lo que hace pues que el ser humano avance hacia la química? Estoy colocando solo como ejemplo la química. Pues precisamente la observación, el observar que existían cambios en todas las estructuras naturales, pero no lograba entender por qué. Por ejemplo, veía que un fruto crecía y se iba madurando y al madurar iba cambiando de color, pero no sabía por qué sucedía eso. Que una flor o que una planta daba una flor y esa flor también en un momento dado podía cambiar de color, pero no entendía el por qué. Observa eso y empieza a investigar, empieza a buscar el por qué. Newton, por ejemplo, también observaba, hemos escuchado tantas veces esa historia de la manzana, que dicen que de ahí se descubrió la ley de la gravedad. O sea, la gravedad siempre ha existido como ley, pero no se había descubierto. Newton lo que hace es la observación, pues nos han dicho tradicionalmente que una manzana, pero pudo haber sido cualquier objeto que hubiese caído y que hubiese generado en él esa pregunta: ¿por qué este objeto cae al suelo? ¿Qué es lo que hace que ese objeto caiga al suelo? Y a partir de esa pregunta, después de observar esa caída, es que él empieza a descubrir esa ley de la gravedad. Nos han contado, bueno, son 1000 cosas o 1000 ejemplos, ¿no?, que nos han mostrado en el mundo cómo la observación es la que permite precisamente el descubrimiento de tantos secretos que hay en el mundo, de tantos misterios. Y hoy el mundo ha desvelado miles de misterios, pero todos los días aparecen más y todavía tenemos muchos más. Y a veces, ahí viene parte de la reflexión, el ser humano es tan capaz de observar hacia afuera, de descubrir cosas hacia afuera. Ha descubierto la medicina, la química, la matemática, tantas cosas hermosas en el mundo, pero pocas veces, piensa uno, o muy pocas personas más bien, se han dedicado a observarse a sí mismos, observar su interior, observar su mente, observar sus sentimientos, observar sus emociones. Y por eso se dejan llevar de esas emociones, de esos sentimientos, no los aprenden a controlar o no saben por qué se dan, no lo entienden. Muchas veces el ser humano no entiende por qué hay cosas que le producen dolor, sin entender que el dolor podría desaparecer de su vida,
Ojo a eso. Si nosotros fuéramos capaces de observarnos y descubrir a profundidad eso que nos mueve, cambiaríamos la polaridad de eso que sentimos. Pero el problema es que no nos observamos. El problema es que no meditamos. El problema es que no reflexionamos. El problema es que no hacemos en la vida lo mejor que podemos. Y así, ejemplos mil. La medicina. Los observadores empezaban a tratar de descubrir qué era lo que hacía que una persona que tuviera, por ejemplo, un dolor de cabeza, con qué planta menguaba ese dolor. ¿Sí? Hombre, es que con esta planta, esta persona que estaba sufriendo algunos dolores estomacales se mejora. Y a partir de allí se descubrían algunos remedios. Eso en lo casero, eso en lo que tiene que ver, digamos, con esa medicina tradicional de plantas, de hierbas y todo lo demás. El principio de la medicina nuestra hoy es química también. Entonces trata de descubrir qué sustancia, qué elemento le falta al cuerpo que está generando alguna molestia o que está generando algún dolor. Y ese elemento lo incrustan en esas pastas, en esos medicamentos, en eso que se construye precisamente para tratar de que al consumirlo el cuerpo lo absorba, lo produzca y efectivamente mejore alguna situación. Pero hay algo aún más importante que eso. Y es que si usted conoce el efecto placebo, usted podría descubrir que en usted tiene el poder placebo también. Eso no quiere decir, como muchos piensan, que es que usted con la mente solamente puede curar todo y aliviarse porque pensó que ya, yo tengo un dolor en el pie y entonces con mi mente lo alivié, o que yo tengo pues si eso fuera así, si yo hubiera perdido un pie, por ejemplo, entonces no era sino pensar en que tengo el pie y el pie aparece. Eso no funciona así. Pero lo que sí es que existe un principio de verdad en lo mental, que su mente ayuda en el proceso de recomposición de su cuerpo y de su salud. Eso sí es cierto. Pero no es solamente el pensar o el decir o el afirmar que es que me voy a aliviar, sino un proceso no solamente de pensamiento, sino de pensamiento, de sentimientos, de emociones, que permitan que usted crea eso, sienta eso, y a partir de ese sentimiento también empieza a mejorar ese aspecto suyo de salud que tenía deteriorado. Pero es imposible que una persona se alivie de alguna dolencia si tiene resentimientos, si tiene ira, si tiene cólera, si tiene celos, si tiene sed de venganza, si tiene todo ese otro tipo de emociones negativas. No es posible que se sienta bien, porque hay un tipo de emociones negativas que están haciéndole consumir su energía y que lo están haciendo enfermar. Entonces la única manera también de lograr mejoras en mi cuerpo, claro, una actitud positiva es fundamental, un pensamiento positivo es fundamental, pero sobre todo, y lo más importante, es el sentimiento interior que usted tiene, son las emociones. Yo no sé si usted ha notado que cuando uno está algo enfermoso, digamos una gripa o, bueno, qué sé yo, cosas así de un malestar general, si usted tiene algo que lo está afectando emocionalmente, se le, digámoslo así, como que se le asienta aún más ese problema que tiene, esa enfermedad o esa dolencia o ese malestar. Por el contrario, si usted tiene buenas emociones, eso como que pasa a un segundo plano y usted ya no lo siente tanto, ya usted no se siente tan congestionado, ya no se siente con tanto malestar. Aunque tenga el malestar, su cuerpo como que lo repele y lo pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de cosas que a usted lo tienen bien,
que sencillamente ese dolor pasa a un segundo plano. Son simplemente cuestiones actitudinales y cuestiones emocionales. Pasando entonces a nuestras conclusiones y a nuestra reflexión de hoy, el tema de la observación es fundamental en nuestra vida. Obsérvate a ti mismo también. Tenemos que observarnos a nosotros para encontrar el milagro, la magia en lo observado. Es muy importante observarnos, pues, a nosotros mismos para descubrir nuestras virtudes y también para descubrir nuestras flaquezas, para entender un poquito mejor nuestra vida, pero sobre todo para sacar enseñanzas poderosas de todo cuanto nos rodea y de todo cuanto observamos. ¿Cuántos aprendizajes, cuántas enseñanzas podemos sacar de observar, por ejemplo, una hormiga, una abeja, o un niño, o un anciano? Si usted se pone a observar ese tipo de cosas, usted empieza a encontrar una cantidad de enseñanzas. Si usted observa a un anciano, usted encuentra enseñanzas de experiencia. Si usted observa a un niño, usted encuentra enseñanzas de alegría, porque un niño es libre. ¿Por qué al principio hablábamos precisamente de que uno debe volverse como niño? Porque nosotros, a medida que crecemos, ya no somos libres, porque nos crean unos códigos, nos establecen unos códigos, nuestros padres, nuestros maestros, las autoridades políticas, las autoridades religiosas, todos nos enmarcan en unos códigos de comportamiento social que de alguna manera han permitido que el mundo avance en cierta norma, hasta ahí bien, pero que nos hacen a nosotros sentirnos mal cuando de pronto actuamos por instinto y ese instinto en muchas ocasiones es contrario a esa norma. Entonces usted como que se siente pecador, usted como que se siente mal porque está yendo en contra de ese código y ese juez que le implantaron en su cabeza lo va juzgando por todo. Un niño no juzga nada, un niño no se siente mal, más allá de sentirse mal porque de pronto lo maltraten, pero digamos por sus comportamientos mismos no. Un niño es inocente, por eso vemos que la inocencia es tan bonita, porque el niño es libre, está libre de prejuicios, está libre de esos códigos, está libre incluso de moralidad, pues de la moralidad humana tal como la conocemos, pero un niño, aún sin conocer moralidad todavía, sin entender nada de conceptos morales, el niño actúa bien, naturalmente bien. Un niño no tiene prejuicios y eso lo hace libre. Mire cuántos aprendizajes de la observación. ¿Cuántas cosas podemos nosotros aprender, por ejemplo, de observar una hormiga? Hay una historia que a mí me encanta muchísimo que habla del ingenio de una hormiga. Y es una historia que dice que alguien se puso a observar detenidamente la vida de las hormigas. Cuán importante es ver una hormiga, a mí me encanta observarlas, porque uno aprende, uno ve la capacidad que ellas tienen de resolución de problemas, y uno queda asombrado de verlas trabajar. Cierta vez, dice esta historia, una hormiga en particular atrajo mi atención. Negra y de tamaño mediano, llevaba como carga una pajita que al parecer era más o menos unas 6 veces más larga que ella misma. Después de avanzar casi 1 metro con semejante carga, llegó a una especie de grieta, estrecha pero profunda, formada entre 2 enormes piedras. Intentó cruzar de una manera y de otra, pero todo su esfuerzo fue en vano. Hasta que por fin la hormiguita hizo algo insólito. Con toda habilidad, apoyó los extremos de la pajita entre un borde y otro de aquella grieta. Construyó su propio puente para atravesar el abismo. Al llegar al otro lado, agarró nuevamente su carga y continuó su esforzado viaje sin inconvenientes. La hormiga
convirtió su carga en un puente y de esa manera pudo continuar su viaje al hormiguero. De no haber llevado esa carga bien pesada para ella, tendría que haber hecho un largo rodeo para avanzar en su camino. ¿Será que captamos la moraleja de esta historia? ¿Cuántas veces nos quejamos por los problemas, por las cargas, por las pruebas de voluntad que debemos soportar en nuestra vida, sin darnos cuenta que esas mismas cargas, que esas mismas experiencias, que esas mismas situaciones bien utilizadas pueden convertirse en puentes, pueden convertirse en peldaños que nos ayuden a avanzar, que nos ayuden a subir en esa escalera de la vida? Hay muchas muestras de eso. Una deficiencia cardíaca hizo que un médico se volviera un famoso cardiólogo. Un impedimento físico convirtió a un joven en un gran escritor. La timidez de un estudiante lo llevó a ser un destacado investigador. ¿Y cuántos ejemplos vemos nosotros así y podríamos mencionar? Todos ellos para mostrar la misma verdad, que debemos sobrellevar con valor nuestras cargas para convertirlas en puentes de éxito, en puentes de prosperidad. Eso observando una hormiga. ¿Cuántas cosas puede uno observar? Yo recuerdo que hace mucho tiempo me había sentado yo en el baño y veía, ¿sí?, mientras estaba ahí, como por la pared, que era pues, o estaba embaldosada, trataba de subir una hormiga. Trataba y trataba, y al ser tan lisa ella como que no podía subir, y eran muchas las veces que intentaba subir, volvía y caía, intentaba subir, volvía y caía, intentaba subir, volvía y caía. ¿Cuántos intentos hizo? No sé, subió la pared finalmente, pero hizo una cantidad de intentos para lograrlo. Enseñanzas que nos dan las hormigas, precisamente, como lo decíamos ahora, de esa capacidad de intentarlo de nuevo, de esa capacidad de volver a hacer las cosas de nuevo, de esa capacidad de no rendirse. La observación, en fin, amigos, llegando ya a la conclusión de nuestro programa, es lo más importante. La observación. Observar lo que hay a tu alrededor y aprender de ello. Observar tu propia vida y entenderla. Observar tu propio mundo de emociones y empezar a entenderlo precisamente para controlarlo, precisamente para mejorarlo, precisamente para sentirte todos los días mejor, para tratar de tener en tu vida esos sentimientos y esas emociones positivas y empezar a eliminar esas emociones negativas que tantas veces te hacen daño. Que hoy sea pues una oportunidad precisamente de observación del mundo y en ese observar el mundo de dar gracias por todo aquello que podemos observar. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad en el camino de la felicidad. El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación.